Son las 8 de la noche, 5 minutos. Saludamos a los usuarios que a esta hora se conectan con nosotros. Buenas noches y bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Quedó archivada la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Por supuesto, tenemos que hablar al respecto. Vamos a dedicar ese programa a esto. Se suma a esta situación o a esta decisión de hoy, la decisión también del gobierno de hacer efectivas varias de las propuestas del proyecto mediante decreto, y además de manera paralela se llevaron a cabo hoy diferentes manifestaciones en defensa o en respaldo de las diferentes reformas sociales propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Les tenemos el análisis hasta ahora y quiero saludar a mi compañera María Camila Roa y también a Juan David Ríos, que hasta ahora nos acompañan desde el Congreso de la República. Han estado los dos al pie del cañón de lo que ha sido la jornada de hoy allí en la Comisión Séptima del Senado. María Camila, Juan David, con el balance de lo que ha sido este día, de lo que ha sido la jornada. Buenas noches. Aleja, un gusto saludarlo a usted, a los usuarios de Noticias Caracol en vivo de Sala de Prensa. Estamos originando aquí con Juan David. Buenas noches, Juan David. María Camila, muy buenas noches para usted y para todos los usuarios de Sala de Prensa. Oiga, un día bastante ajetreado el día de hoy en Comisión Séptima. Un día ajetreado, podríamos decir incluso intenso, una jornada muy intensa la que hemos tenido aquí en el Legislativo y también muy fría a esta hora, pero queremos invitarlos a que se queden conectados, a que nos dejen sus comentarios, porque les vamos a contar qué fue lo que pasó tras bambalinas, lejos del resultado del 8-6 que vimos en la Comisión Séptima del Senado. Porque aunque vimos tensión, y yo sé que todos ustedes están viendo principalmente ese video de Alfredo Mondragón increpando a su colega senador Alirio Barrera del Centro Democrático al salir de la comisión, ese no fue el ambiente de las 5 horas de debate, y por ahí quiero arrancar yo en este reporte del día, contándoles que fueron 5 horas en las que primó y reinó la cordialidad, el colegaje, el respeto a la opinión diferente del otro. El ministro Antonio Sanguino llegó ya cabizbajo, él sabía que se iba a enfrentar a una derrota y llegó solo. Se enfrentó a esa derrota solo porque no estuvieron ni los ministros de Interior ni el ministro de Hacienda, que siempre son fundamentales en un debate como este, y él escuchó pacientemente las largas intervenciones y fue ya después, Alejandra y Juan David, cuando los integrantes del Pacto Histórico que llegaron de la marcha empezaron a pedir la palabra, los que no hacían parte de esa comisión, y Nadia Ablel, la presidenta del Partido Conservador y que hace parte del bloque de archivo, les otorgó la palabra. Los escuchó, pero cuando ya faltaban muchos y tenían ya la hora de la plenaria en el cuello, pues ella decidió proceder a la votación, y fue ahí, Juan David, cuando se dio puesto de este altercado, la tensión, la consulta popular ya, los golpes en la mesa, que pues terminó claramente siendo lo que se resalta. Pero considero que hubo debate. Hoy hubo debate en la Comisión Séptima y las dos partes, aunque estaba cantado el resultado, pudieron exponer sus puntos. Pero mire, María Camila, que detrás de cámaras, en los pasillos, los partidos de gobierno decían que no había debate, que no se dio la oportunidad de conocer los artículos, que no se dio la oportunidad de hablar de las necesidades que necesitaba el pueblo colombiano para la reforma laboral, sino que, sin embargo, fueron los argumentos de los diferentes, más que todo de los partidos que estaban en oposición, de la ponencia de archivo, para que se archivara esta reforma laboral. Lo cierto es que después de todas estas 5 horas que relata María Camila, los senadores llegaron al Senado de la República, al Congreso, y expresaron sus ideas no solo por el hundimiento de la reforma, sino también por las declaraciones del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. Muchos mencionaron que el presidente durante toda esta semana lo que había incitado es a la violencia. Los senadores que pidieron el archivo de la reforma laboral han mencionado que habían sentido amenazas, que habían recibido diferente tipo de improperios por parte de los afines del gobierno nacional. Sin embargo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, también mencionó que lo que estaría buscando el presidente Gustavo Petro podría llamarse, y él no lo puso en esas palabras, pero sí lo mencionó, como una especie de golpe de Estado. El pedir que los senadores que no le aprueben las reformas se deben salir del Congreso, pues esas son las interpretaciones que hace el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Candente, usted lo dice, al final fue muy candente este debate a la reforma laboral, en donde unos salen ganando, otros salen perdiendo, y el gobierno nacional por lo pronto tiene 2 planes: los decretos y por supuesto también su consulta popular.
Mire, pero Juan David y María Camila, yo me quisiera quedar precisamente, y hablando de las reacciones, en este ambiente polarizado que deja ver estas condiciones, las condiciones del debate de la reforma laboral, pero también ese llamado que hace el presidente Gustavo Petro, que ya vamos a recordar parte de su discurso que tuvo hoy frente a los manifestantes en la Plaza de Bolívar, en la capital del país, que justamente no le sienta bien, a un proceso como este. María Camila. Sí, y es que, Aleja, si bien yo resalto el tema de que durante el debate hubo respeto, es cierto que se llegó al debate con mucha tensión porque estos 8 senadores que anunciaron el archivo tenían los reflectores encima e incluso denunciaban y nos mostraban las amenazas de muerte que recibían a través de redes sociales. De hecho, después de que se acaba la sesión pudimos hablar con algunos de ellos fuera de cámaras y decían: estamos agotados mental y emocionalmente, queremos ir a descansar porque esta semana ha sido muy dura y porque consideramos, y eso sí, lo dejaron como constancia en la sesión, que el presidente ha sido hostil en su lenguaje hacia nosotros. Berenice Bedoya de la ASI puso ahí el trino que le escribió el presidente Gustavo Petro, ese mensaje en X diciéndole que ella había traicionado al pueblo y había aceptado trabajar con los intereses oscuros. Igualmente Lorena Ríos, que aseguró que el presidente incluso de cierta manera se metió en un terreno prohibido para ella, que es el de su religión, que le dijo que así no actuaba Jesús, que esa no era la verdadera fe. Es decir, el ambiente de parte en lo que tiene que ver con los mensajes de parte del presidente Gustavo Petro y de sus más cercanos, sí era de mucha inconformidad por la hostilidad. En la comisión se maneja un ambiente mucho más relajado, pero mire usted que cuando llegaron los demás del pacto histórico y ya se tomó, esto se tornó en un ambiente mucho más de a ver si aprueban o niegan porque queremos la consulta. Incluso Juan David, cuando niegan el proyecto, cuando lo archivan, lo primero que hacen los integrantes del pacto histórico es empezar a gritar consulta popular ya. Consulta popular. Entonces, pues sí, es muy tenso el ambiente. Nuevamente, esto no es nuevo. El lenguaje hostil no es nuevo entre esta rama del poder y la que tenemos atrás, la Casa de Nariño, pero vemos como cada vez va subiendo de tono. Yo quiero agregar algo, María Camila, rápido también, y es que le queda un round a la Comisión Séptima que reforma la salud. Es un round que todavía no se ha radicado la ponencia, sin embargo, incluso hablando por los pasillos con muchos congresistas del pacto histórico, ya la ven también hundida. Sí, y eso le da pie pasar a la consulta popular que está proponiendo el pacto. El ambiente ayuda, Aleja, que sea el mismo escenario. Mire, se suma a esa conversación y ese análisis aquí en Sala de Prensa Pedro Viveros, analista político, quien nos acompaña precisamente para pensar y analizar lo que sucedió en la jornada de hoy. Pedro, buenas noches. Hola Alejandra, un saludo a usted, a María Camila y a Juan David y gracias por la invitación. Bueno, análisis general que hace la lectura de lo que ha sido la jornada hasta ahora. Pues mire, para mí es algo normal lo que ocurrió porque son los poderes políticos en Colombia que muestran que son independientes. El Parlamento mostró hoy una independencia absoluta del Ejecutivo y lo que le está diciendo al país es: en Colombia operan las instituciones, hay un Congreso bicameral. No es solamente lo que diga la Cámara de Representantes, sino también el Senado. Es que aquí hay unas instituciones que operan. Entonces, pudieron hacer unas mayorías en la Cámara, pero cuando llegó al filtro del Senado no las tenían. Y para bien o para mal en el mundo opera en la democracia, que al momento de no encontrar soluciones de consenso, pues se llegan a unas votaciones, y las votaciones de hoy definieron que esa reforma no le convenía al país. Los senadores no son unos señores que llegaron allá de manera espontánea, son personas elegidas por el voto popular y representan a casi cerca de 23 millones de colombianos que votaron por ese Congreso. Entonces, pues se hizo una definición, se votó la reforma, se votó el hundimiento de la reforma, y pues el gobierno quiere, como válvula de escape, presentar una consulta popular para tratar de tramitar hasta el momento esta reforma. Yo lo que veo, repito, es algo normal. La diferencia de poderes quedó clara y me parece que eso robustece la democracia y hace pensar a los colombianos que la Constitución opera y que el Congreso, repito, bicameral, está funcionando en Colombia.
Lo que dijeron en la Cámara de Representantes, pues al entrar por el sedazo del Senado, no pasó, las mayorías lo hundieron y simplemente ¿qué le toca? ¿Al gobierno quiere hacer eso de la consulta popular? Bueno, otros gobiernos lo que hacían era ver cómo recomponían las fuerzas, matizaban el proyecto y volvían a presentarlo para ver si lo podían tramitar en las dos cámaras. Sí, Pedro, le quiero hablar un poco de algo que se acaba de conocer. Nos acaba de llegar un comunicado del ministro del Interior, Armando Benedetti, el gran ausente hoy, y mire usted que dice cosas muy interesantes, le leo comillas. A nosotros ya no nos importa si se hundió o no se hundió la reforma laboral en el Congreso, ya que el presidente con sus ministros tomó la decisión de la consulta y esta va sí o sí, y dice que ya tienen estructuradas 11 preguntas que debe contener la consulta popular y que van a presentar al Senado de la República. Mire usted entonces, Pedro, que ya es como dejemos esto atrás y vamos para adelante. ¿No se está lavando un poco ahí las manos el ministro del Interior, teniendo en cuenta que lo que pasa aquí, ese tejemaneje y esos hilos de la política son responsabilidad de él y no estuvo aquí? Yo no sé si Alejandra me ayude, pero hay un vallenato que se llama El ausente. Perdón, pero antes de que conteste a propósito de lo que dice María Camila, vamos a escuchar precisamente al ministro del Interior, Armando Benedetti, diciendo esas palabras que nos comparte María Camila. A nosotros ya no nos importa si se hunde o no se hunde la reforma laboral en el Congreso. Ya el presidente de la República con sus ministros tomaron la decisión de una consulta popular y la consulta va sí o sí. Ahora sí, vamos con el ausente, Pedro. Yo creo que al ministro deberían dedicarle esa canción, Armando el ausente, porque el responsable de los proyectos en el Congreso es el ministro de Interior. Entonces uno se comienza a dar cuenta que el señor ministro va a hacer presencia solamente cuando obtiene victorias y las derrotas se las va a dejar a los otros miembros del gobierno. Eso no es bueno y no es positivo para el país y mucho menos para el gobierno, pero son estilos. Entonces, el ministro escogió ese camino. Frente a lo que dice el ministro, mire, vienen en una amenazadera, Alejandra. El presidente Petro se volvió eso, un señor que amenaza, que hay golpes de Estado que lo están persiguiendo. Ahora volvió a hablar de que las personas no tienen integridad para este tipo de cosas. Acuérdese usted cuando cogió la Corte Constitucional y también sacó una turba de gente a tratar de presionar la elección de un fiscal o de una fiscal. Ahora metió a la gente de su sector político exclusivamente a llenar una plaza y para presionar a los parlamentarios. Eso no se ve bien, Alejandra. La amenazadera ni la presión del Ejecutivo se ve bien. ¿Y qué demostró el Congreso? Que tenía unas decisiones y había unas mayorías. Punto. El ministro ahora comienza con la amenazadera de una consulta popular. Bueno, ahí hay un trámite. Tiene que presentarla al Senado. Si aprueba el Senado, tiene que ir a una votación. Puede también consultarla a la Corte Constitucional. Tiene que obtener unas votaciones. Ojo con esto que voy a seguir con los dos puntos siguientes. Obtiene las votaciones, digamos el umbral de los 13 millones. Tiene que sacar todas las preguntas, o sea, sacar 50% más un voto, cada una de las preguntas para que puedan ser legítimas. Y después se la tiene que devolver al Parlamento para que el Parlamento legisle sobre eso que aprobó el Poder Popular. Imagínense toda esta vuelta para volver al Congreso de la República. ¿Para qué lo hacen? Para hacer política electoral, Alejandra. No lo hacen para nada más. Es decir, para mantener esa campaña permanente que ellos quieren y ya. Esa es la siguiente pregunta. ¿Será que la posición de Armando Benedetti como ministro del Interior sí es para que estas reformas, ya sabemos que la reforma laboral no pasa, le queda una, que es la reforma a la salud, pero sí va a querer que estas reformas pasen o ellos ya están pensando en ese 2026? Porque las elecciones se adelantaron y usted lo está diciendo. Mire, Juan David, es la derrota y la incompetencia del gobierno en el manejo parlamentario, lo que pasó hoy. No lo pudieron manejar. La única vez que lo manejaron fue en los primeros 6 meses, que en un momento, yo no sé de qué, se iluminó el presidente y conformó una coalición importante y la llamaban la aplanadora. Y se le acabó la gasolina y un día el presidente se despertó, volvió a ser Petro y dijo, vamos a
a acabar esa coalición, la rompió, se cerró en su círculo y desde ese día a hoy no ha logrado nunca ganar ningún proyecto de ley. A pesar, Juan David, de que el Congreso de la República, mire usted, cuando él dice que hay un bloqueo institucional, le han pasado leyes, le han votado al Contralor, le votaron al Procurador, le votaron magistrados de la Corte Constitucional, le votaron la Defensora del Pueblo y el presidente dice que aquí hay un bloqueo institucional. Lo que pasa es que cuando gana no dicen eso, pero cuando pierde sí lo dice. No, las instituciones son para todos y en todos los momentos. Entonces, lo que ocurrió hoy es el cierre de un gobierno que fue incompetente en el manejo parlamentario porque el señor presidente y su equipo político no tuvo inteligencia emocional para manejar el poder en Colombia. Oiga lo que le estoy diciendo, inteligencia emocional para manejar el poder, no lo demostraron. Mire usted lo que le dijeron a esos parlamentarios durante casi 20 días. Es que cuando usted amedranta a un poder tan importante como el Parlamento en una democracia, ellos tienen una independencia. Yo no oí nunca a esos señores hablar mal del presidente, ¿sabe? A ninguno. De los 8 que votó para hundir esa reforma, ninguno habló mal del Congreso, del presidente. Y el presidente se dedicó uno por uno a fustigarlos. Incluso hoy retuiteó una foto donde aparecen los señores de otra persona en una situación compleja y el presidente los mete en ese vaivén. Entonces, ojo, aquí hay que respetar las instituciones, ser muy calmado y muy ponderado para poder manejar el poder. Y el gobierno demostró con esto, Juan David, que no fue ponderado ni tuvo inteligencia emocional para manejar el poder. Por eso se le fueron de las manos las reformas en el Parlamento. Miren, los quiero invitar a que escuchemos nuevamente las palabras del presidente Gustavo Petro esta tarde y también, sumado a eso, las palabras, las declaraciones a las que hacía referencia también Juan David Ríos del presidente del Senado, Efraín Cepeda, a propósito de la conversación de ahora. Así que quedan convocados, arranca la consulta popular. La movilización es permanente y creciente. Tendrá su máximo, no el día de hoy de los votos de los que ya vendieron su corazón a la codicia, sino en la plenaria del Senado, donde cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo. Pues eso sería un golpe de Estado, ¿no? La única manera de que un senador no vuelva es que no se presente o se queme en el siguiente periodo. Pero peligroso hablar de golpe de Estado. El golpe de Estado no es únicamente intentar tumbar al presidente, sino intentar tumbar un Congreso legítimamente elegido con 22.600.000 votos. Este es un Congreso legítimo que vota, que toma decisiones legítimas y de manera independiente y les corresponde acatar al Poder Ejecutivo. ¿El presidente Petro está promoviendo un golpe de Estado, en su opinión? Pues hay que preguntarle a él, pero esa expresión de que... Pedro, quiero hablarle sobre la inteligencia emocional que usted acaba de mencionar, porque pues pareciera que fuera todo menos que no saben cómo manejar sus emociones, parece totalmente premeditado, pero hacia el otro lado uno ve a los parlamentarios y aquí haciendo las veces de abogada del diablo, Pedro, y también un poco en el mismo sentido de la editorial de hoy del diario El Espectador, pues no son los congresistas a los que les falta inteligencia emocional para dejar pasar esos ataques, las amenazas y pues para haber dado un debate más amplio y evitar todo esto en lo que estamos hoy. Mire, consulta popular, día cívico, servicios parados. Mire, es que, venga, le cuento una cosa. Cuando uno sacó la votación del presidente que ganó apretado, porque él no ganó en primera vuelta como sí lo hizo, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez o Hugo Chávez, a ese sector del presidente que tanto le gusta el chavismo. Hugo Chávez ganó de manera absoluta y hizo todo lo que hizo y llevamos allá 20, 26 años, lo tienen en el poder hasta ahora. El presidente Álvaro Uribe ganó las 2 presidencias a las que se presentó en primera vuelta, es decir, tenía un mandato absoluto. El presidente Petro no lo tuvo. El presidente Petro ganó apretado
Y cuando uno gana apretado, ¿qué le toca hacer, María Camila? Y por eso utilizo el término inteligencia emocional en el manejo del poder. Le voy a poner un ejemplo. Juan Manuel Santos Calderón nunca ganó la presidencia en la primera vuelta, ganó apretado. ¿Y cómo hizo para sacar adelante un proceso tan complejo como la paz? Peleando con su mentor, que era Álvaro Uribe, para sacarlo. Pues utilizó la inteligencia emocional que se debe manejar en el poder. ¿Cuál es? Persuadir, entender que no tiene las mayorías, como uno oye los discursos del presidente Petro y yo no sé en qué mundo vive, de verdad. Es que cuando yo no sé si él se acerca y mira en la registraduría cómo fue que ganó la presidencia. Ganó muy apretada la presidencia. Es más, casi no la gana contra un señor que no lo conocía nadie, era un señor desconocido y casi le gana la presidencia. Entonces, si él no tiene la inteligencia de examinar cuáles son los elementos donde comienza su gobierno para tratar de persuadir a los colombianos y al Congreso de la República para obtener las mayorías, pues no tuvo inteligencia emocional, María Camila. Los que sí la tienen son los parlamentarios, que me parece a mí estudiaron, recibieron toda la información que tuvieron. Eso hubo debates de todo para llegar a esa conclusión y tomaron la decisión. ¿Por qué no pasó esto, María Camila, cuando ganó el gobierno las mayorías en la Cámara? ¿Usted se acuerda las fotos donde festejaban alegremente, se daban besos, unos besos con lengua en la mejilla? Se dieron incluso entre congresistas y ministros. Entonces, ¿por qué en este momento? Medescaf, con nombre. Sí, por eso repito, lengua en mejilla casi, entre un congresista y un ministro. No en boca, en mejilla dije, ¿no? Para que quede claro. Ministro Alfonso Jaramillo. Entonces, sí. ¿por qué en ese momento sí celebraban de esa manera y todo el país les reconoció que habían ganado? Y hoy cuando la democracia delegada en los senadores pierden, los señores salen a pegar un poco de alaridos y a decir que tienen que ir a una consulta popular. Eso no es inteligencia emocional en el manejo del poder, María Camila. Pedro, pero entonces ¿usted cómo traduce las marchas de hoy? Claro. El presidente Gustavo Petro convocó a marchas, la Plaza de Bolívar estuvo con varios simpatizantes del gobierno de Gustavo Petro, la plaza casi estaba que llena, estábamos viendo las imágenes. ¿Cómo se traduce eso? ¿No sería la parte de inteligencia emocional que podría tener el presidente de siempre convocar al pueblo? Mire, yo, a ver, si hace una convocatoria en mi casa y yo llamo a mi familia llega, a no ser de que yo sea un mal papá y un mal esposo, eso es otra historia. Pues el presidente está llamando a la gente que siempre lo ha acompañado. Usted no vio, hay un poco de gente tomando listas y en unos buses y una cantidad de estudiantes y gente como programada para llegar a la marcha. Hombre, eso créanme que eso ya, es más, ya no se usa. Yo nunca vi a los políticos modernos en plaza pública. Eso es una cosa que ya no se usa. Se usaba cuando el presidente hizo el tránsito del M-19 guerrilla y pasaron a la legalidad y comenzaron a hacer política en plaza pública, pero eso fue por allá en los años 80, finales de los 80, comienzos de los 90. Hoy ya la gente no hace eso, sale a la plaza pública. ¿Cómo? Pues por una motivación, cualquiera que ella sea. O es empleado público, allá tomaban listas, uno veía los sindicatos, vimos las mismas caras que siempre van a esos eventos. Entonces, Juan David, créame que uno tiene que ser muy serio en esto y el presidente está en mores de demostrar cómo en 2 años y 8 meses no gobernó el país. Esto es fácil. Revisen lo que ha hecho en materia gubernamental y miren lo que pasó en esa plaza. Los que están son los amigos de la religión del presidente Petro, que eso es como un evangelista que se para allá y todo el mundo le sigue su credo. Esos fueron los que fueron a eso. Pero no, uno no puede, y perdónenme que se los diga, como analista, medir que ese es el país que le va a votar una consulta popular al presidente Petro. Eso no es así. Este es un país que está saturado de lo que ha hecho el presidente Petro durante estos 2 años y 8 meses, amenazando, maltratando, utilizando un lenguaje desobligante, pasándose por encima en muchos casos las normas. Entonces eso termina saturando y la gente lo que está es eso, saturada. Y lo que lo siguen, pues son los que van a la Plaza de Bolívar cuando él los convoca. Sí. En medio de ese lenguaje amenazante hay que recordar también otra parte del discurso del presidente Gustavo Petro en el que decía
el pueblo los sacará del Congreso como tiene que ser. Y decía, y no estoy hablando carreta, los que fuimos del M-19 no hablamos carreta, dijo en su momento. Hablemos de esos tonos, pero también y principalmente para ayudarle también a hacer contexto a los usuarios, a la gente que nos está viendo a esta hora, que están planteando preguntas incluso y opiniones frente a esa conversación que estamos teniendo, Pedro, y es sobre la conveniencia de una consulta popular en un tema tan importante como lo es el tema de la reforma laboral y del futuro laboral de los colombianos. Mire, Alejandra, en cuanto a las amenazas, eso ya se volvió paisaje. El presidente Petro ya no asusta a nadie, María Camila. Aquí todas se las han ganado los jueces, todas se las han ganado las cortes, todas se las gana el Congreso. La opinión pública en un 70% no está con él y solamente lo motiva un grupo de personas que, entre otras cosas, esas personas que siguen al presidente tienen que comenzar a pensar que él no va a estar en el tarjetón. Y cuando no siguen al pastor que lleva ese grupo, ese rebaño y que lo guía todos los días, que lo cita ya a la Plaza de Bolívar, pues vamos a ver si le votan lo mismo. Ya en Bogotá pasó. Aquí no estuvo el pastor en la alcaldía, en la elección de la alcaldía de Bogotá, y le ganaron en primera vuelta al candidato del que quedó de tercero. Entonces pónganse a pensar mejor, y eso es lo que yo invito a unos señores que dicen de todo en las redes, que se pongan a pensar mejor cómo evalúan ellos a los que eligieron para que los gobernara. Mi invitación es: votaron 11 millones, ganaron apretados en la segunda vuelta. Comiencen a examinar qué fue lo que hicieron esos señores que ellos eligieron, pero no nos digan a nosotros los analistas que le estamos diciendo que lo hicieron mal, que somos los culpables. Eso es lo que tienen que comenzar a pensar, lo que va a pasar en este país con un presidente que ha hecho durante 2 años y 8 meses solamente amenazar y amenazar, y ninguna, Alejandra, ha ganado ninguna. Pedro, a mí me tienen que mostrar cuál ganó y yo les digo sí, listo. Sí, lo que pasa es que también están esas voces, Juan David, Alejandra y Pedro, que dicen que no hay que subestimar puntualmente este mecanismo de la consulta popular, porque van a hacer preguntas 11 que están en remojo, que nos tocan a todos y que eso puede mover mucho las fibras de la gente más allá de si sea un tarjetón o no con la cara de Gustavo Petro, con el logo del Pacto Histórico. Es un tarjetón que le pregunta a usted si quiere mejorar condiciones laborales, condiciones en materia de salud, que la jornada laboral vaya hasta las 6 de la tarde, y eso puede ser un tema que amplíe ese umbral de votación, porque son temas que le importan a todos los colombianos y especialmente a los que ganan el mínimo, especialmente a los que día a día recorren más de 3 horas en un transporte público y que también hoy están sufriendo por un sistema de salud que no sirve. Entonces ahí, Pedro, yo también creo que el espectro podría ampliarse y que no son solo los de Gustavo Petro los que pueden salir a votar. El reto, María Camila, es precisamente lo que viene, pero ojo, es que le queda 1 año y medio más o menos al presidente Gustavo Petro de gobernar todavía está el proyecto de la reforma de la salud, que es una de sus grandes banderas, por eso la presentó 2 veces, y lo que habíamos dicho es que Armando Benedetti como ministro del Interior ya está mirando más allá del gobierno del presidente Gustavo Petro, está mirando más allá de qué va a pasar para continuar con ese proyecto del cambio. Pedro lo decía, pasaron 2 años y medio y no ha pasado absolutamente nada. Vamos a ver cómo termina el gobierno Petro y cuál es ese proyecto que quieren ellos seguir avanzando, Alejandra. Lo cierto es que debates quedan pendientes, trabajo queda pendiente tanto para el gobierno nacional como para el Congreso de la República, y lo que sigue es, vamos a ver cómo mueve esas fichas de ajedrez el gobierno nacional. Pedro, conclusiones finales brevemente. No, miren, en Colombia al presidente más popular de Colombia en los últimos 25 años, que fue Álvaro Uribe, no obtuvo, cuando planteó ese referendo, lo que quería, no, la gente no le salió a votar. A la señora Claudia López, que era una lucha contra la corrupción de un país que está hastiado de eso, tampoco logró el umbral. Entonces, yo no sé, en un país donde solamente el sector del presidente está con el 30% y el resto no le gusta el proyecto, vamos a ver, María Camila, si la gente le sale a votar como no lo hizo en las 2 que le mencioné, que son reales, ¿no? Álvaro Uribe tenía el 80% cuando hizo su referendo y la gente no le votó, y estaba estrenando, acababa de llegar al poder y no le funcionó, y a la doctora Claudia López tampoco. Vamos a ver. Vamos a ver. Pedro, gracias por esos minutos con nosotros. Vamos a ver. Un abrazo, saludos, María Camila, Juan David, allá en ese frío,
y a Alejandra en el estudio. Un saludo especial. María Camila, Juan David, en efecto, muchísimas gracias y abrigarse bien y a volver a casa ya después de esta larga jornada. Chao, Aleja, un abrazo para usted y para los usuarios. Y con esto despedimos Sala de Prensa, deseándoles a todos una muy feliz noche, con la invitación a que se conecten también en Noticias Caracol en vivo de las 9 de la noche con el resumen informativo de la jornada. Buenas noches.